Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, en titulares en Noticia Naciones Unidas. Palabras vacías o espacio para atender desafíos mundiales. A 75 años de su fundación y como referente mundial, desde diversas latitudes se escuchan críticas al organismo que sustenta hoy en día a la Organización de Naciones Unidas. Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, jornada de paro contra 2 tipos de masacres, la de la violencia armada y la que deja una encubierta reforma laboral. En varias ciudades las caravanas dieron pie a concentraciones con las consecuentes amenazas del ministro de la Defensa, hechos que analizamos. Y en Noticia Chile, un sector de las organizaciones que van por el apruebo en el plebiscito se adelantaron a la fecha y presentaron su plan de campaña. ¿Qué significa este paso adelante ante la crispación política que vive la nación suramericana? Lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, Naciones Unidas celebra su 75º aniversario en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19. Importantes líderes globales plantean la necesidad de construir ahora un nuevo modelo de relaciones internacionales. La conmemoración del organismo multilateral se desarrolló en medio de una reunión de alto nivel que se realizó por medios telemáticos. Entre los temas debatidos destacó la invitación al respeto e igualdad entre los pueblos. Naciones Unidas ha de hacer valer la justicia y el progreso de nuestra época, para que todos los países estén representados en pie de igualdad y respeto, ya que este es el principio fundamental de la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, diversos mandatarios resaltaron la importancia de una instancia capaz de expresar la cooperación multilateral. Queremos ratificar en esta sesión especial de los 75 años todo el apoyo a la Organización Mundial de la Salud como expresión del multilateralismo en un área fundamental de la vida de los pueblos, que es la salud. Sobre todo en esta época de pandemia en que la Organización Mundial de Salud ha tenido que soportar ataques, agresiones, insultos. No es tiempo de insultar ni agraviar a la OMS, es tiempo de unirnos para apoyarla. En esta línea, Narendra Modi, el primer ministro de India, exhortó a reformar el actual sistema de relaciones edificado en torno a las Naciones Unidas. Esa declaración también reconoce la necesidad de reformar de las Naciones Unidas. No podemos luchar contra grandes desafíos con estructuras obsoletas. Sin reformas integrales, Naciones Unidas se enfrenta a una crisis de confianza. En el mundo interconectado de hoy, necesitamos de un multilateralismo reformado. Punto de vista que compartió la primera ministra barbadiense. Por ello, Barbados aplaude el llamado de un nuevo contrato social para cerrar las brechas de confianza entre personas, instituciones líderes y concertar un acuerdo mundial que sea realmente inclusivo, uno que reconozca los distintos niveles de desarrollo entre países y que logre un futuro más próspero para las generaciones venideras. El actual modelo de Naciones Unidas fue resultado de la imposición de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes ostentan el privilegio de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de China. En este sentido, la pandemia de coronavirus parece haber puesto de patente la necesidad de instancias de relacionamiento internacional realmente basadas en el multilateralismo, la libre determinación y cooperación entre los pueblos del mundo. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, escritor, doctor en ciencias políticas, nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, qué placer saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Tatiana, un gusto es mío. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Profesor Atilio, uno hoy se pregunta después de 75 años, en este momento, en la complejidad del mundo actual, ¿a quién le sirve, a quién le beneficia hoy en día cómo está constituida la Organización de Naciones Unidas? Bueno, la verdad beneficia un poco a las grandes potencias del pasado, pero no necesariamente a los pueblos del mundo, ¿verdad? Acá hay un problema grave. Naciones Unidas hoy, tal cual está, representa una especie de película que se quedó fijada en un momento del desarrollo histórico, que es la salida de la Segunda Guerra Mundial. Una época en donde no había satélites artificiales, no se había producido la tercera revolución industrial, con el auge de la microelectrónica, ni digamos la informática, ni la internet, ni la robótica, ni nada de eso. Y entonces lo que hay es un organismo que tiene una estructura jerárquica, simétrica, en donde por un lado está la Asamblea General, en donde están todos los 192 países representados, pero que toman decisiones que luego el Consejo de Seguridad, como órgano de gobierno, un órgano dictatorial, porque cada uno de los 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Federación Rusa y China, pueden vetar la decisión y por lo tanto nada pasa. Por ejemplo, la Asamblea General hace más de 25 años que viene exigiendo casi por unanimidad, digamos con el 97-98% de los votos, el fin del bloqueo a Cuba. Bueno, Estados Unidos veta la decisión en el Consejo de la Seguridad y sigue el bloqueo. La Asamblea General exige que el retiro de las tropas de Israel de los territorios ocupados. Netanyahu se encoge de hombros, Trump también, en el Consejo de Seguridad vetan la iniciativa y por lo tanto nada pasa. La consecuencia de todo esto es un organismo que hoy se reforma o realmente va perdiendo absolutamente relevancia, inclusive en un mundo donde estamos amenazados por la pandemia, Tatiana. La misma Organización Mundial de la Salud está en cuestión porque no tiene adecuado financiamiento por parte de las Naciones Unidas. Y entonces uno de los máximos donantes de la OMS es Bill Gates. Esto habla de que acá hay algo que está muy mal, ¿no es cierto? Es decir, Francia y Gran Bretaña hoy en día no son las potencias que eran hace 75 años. Mucho más importantes en el mundo de hoy son países como la India, que no está en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, o Alemania, ¿no es cierto?, o Japón, por el solo hecho de que ellos perdieron la guerra. Como Alemania y Japón perdieron la guerra, no están en el Consejo de Seguridad, a pesar de que los que sí están, 2 de los 5 que están, que son Gran Bretaña y Francia, han perdido toda capacidad de tener un rol, digamos, moderador o de influencia, inclusive en la zona más cercana a sus territorios, que es Europa Occidental, Europa Oriental y parte del Mediterráneo. Entonces es una institución que tiene que ser reformada de raíz, porque así como está, no le sirve a los pueblos definitivamente, ¿no? Sí. De hecho, hoy, profesor Atilio, hemos escuchado, como en años anteriores, distintos líderes mundiales. Narendra Modi, por ejemplo, lo decía, hay que reformarla de manera urgente, pero desde hace varios años, si revisamos históricamente años atrás, también se ha pedido. La pregunta entonces es, ¿por qué no se reforma? Si hoy, después de 75 años, han pasado tantas cosas en el sistema de Naciones Unidas, han pasado tantas cosas en el mundo, hay nuevos ejercicios de poder, nuevas democracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces no se ha reformado? Bueno, fundamentalmente porque si se llegara a reformar, esto significaría que tendría que haber más poder para la Asamblea General. Y en la Asamblea General Estados Unidos siempre pierde, digamos, ese es el dato decisivo. Cada vez que presenta alguna iniciativa, la mayoría de la población mundial representada en Naciones Unidas vota en contra, porque Estados Unidos básicamente lo que hace es jugar y defender exclusivamente sus intereses en desmedro de los intereses universales, que eso lo estamos viendo en una serie impresionante de instancias, la última, más reciente, todo el tema de la pandemia, las vacunas y todo lo demás. Entonces, ante esa situación, Estados Unidos no quiere. Por supuesto, si Estados Unidos no quiere, la Federación Rusa y China
bueno, tampoco tienen poder para quebrar esa decisión, aunque a ellos les convendría. Les convendría una democratización del sistema de Naciones Unidas porque tienen mucho más respeto, encuentran mucho más respeto en la mayoría de los países que forman las Naciones Unidas. Pensemos lo siguiente, Tatiana, China hoy es primer socio comercial o financiero de 144 países en el mundo. O sea, de las 3/4 partes de la membresía de Naciones Unidas de la Asamblea General. Estados Unidos ni remotamente se le ocurriría ceder el poder que está en manos del Consejo de Seguridad a manos de la Asamblea General, porque perdería, digamos, mucho poder. Y entonces esto hace que las palabras del multilateralismo y todo lo demás sean palabras huecas, vagas. A ver, Estados Unidos bombardeó Yugoslavia, a pesar de que el Consejo de Seguridad vetó esa iniciativa y Estados Unidos igual la lleva adelante. Ningún otro país lo hace, ¿no? Cuando vetan, Federación Rusa respeta, China respeta, Gran Bretaña respeta, Francia también, Estados Unidos no. Está toda la idea de que Estados Unidos es el dueño del mundo y por lo tanto hace lo que quiere. Aunque vete el Consejo de Seguridad, ellos bombardearon Yugoslavia, inclusive, recordemos, en Yugoslavia, en Belgrado bombardearon nada menos, destruyeron la embajada de la República Popular China en Belgrado. Y ante eso no hubo ninguna respuesta, ninguna sanción de Naciones Unidas, porque cualquier sanción es vetada por el Consejo de Seguridad. Y lo mismo entonces sigue mandando... Tatiana. Sí, entonces, Sigue mandando ¿quién manda en Naciones Unidas, para ser sinceros, hablando a propósito de eso que usted plantea y también lo poníamos a manera de pregunta, si son unas palabras vacías, todos estos buenos planteamientos de cara al desafío que hoy precisamente daba cuenta de ello Antonio Guterres, quien manda entonces es Estados Unidos? Claro, tenemos que hacer un cambio, necesitamos Naciones Unidas, pero por ejemplo, Naciones Unidas ha dictaminado que los bloqueos constituyen un crimen de lesa humanidad y por lo tanto deben ser prohibidos y sancionados. Bueno, Estados Unidos hace 60 años que bloquea Cuba y sin embargo Naciones Unidas no pudo emitir ningún tipo de condena. La Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas lo condena, pero Estados Unidos no es absolutamente perturbado por esa decisión de la Asamblea General. Por lo tanto, digamos, tenemos que pensar un esquema diferente. Además, el mundo cambió mucho. Hoy en día han emergido nuevos países que son muy importantes en el mundo. Estamos hablando de Indonesia, por ejemplo, que está fuera del juego. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Malasia, estamos hablando de Corea del Sur. Países que no tienen ninguna representación real, salvo en la Asamblea General. Incluso cuando en el Consejo de Seguridad son admitidos como miembros no permanentes, no tienen poder de voto. Por lo tanto, es una organización que está pautada en función de los intereses americanos, como son otras instituciones que aparecieron un poquito antes, que son las llamadas de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde realmente ahí quien manda es Estados Unidos. Y ahora inclusive en el BID, porque sabe lo que ha pasado, ¿no? Estados Unidos rompió una regla no escrita y era que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo tenía que ser latinoamericano y el vicepresidente estadounidense. Bueno, pues ahora las cosas cambiaron y pusieron nada menos que un personaje nefasto como Mauricio Claver Carone como presidente del BID. Digo, todas estas instituciones tienen que ser remodeladas de raíz, pero por supuesto el poderío de Estados Unidos, su capacidad de veto, de extorsión, de chantaje sobre terceros países ha hecho imposible avanzar en la reforma hasta ahora. Pero el mundo está cambiando, ¿no? Y más rápido de lo que los dirigentes de Estados Unidos se piensan. El mundo cambia rápidamente. ¿Qué hacer mientras algo realmente pueda cambiar? Me refiero de manera definitiva y pensar que sí existe una organización de Naciones Unidas en donde no queden esas palabras vacías. Por ejemplo, el tema del multilateralismo. Hay, de hecho, un día para el multilateralismo que fue propuesto por Venezuela y luego la ANOVAL lo avala. ¿Y de qué manera? Es decir, hay una cantidad de organizaciones, una cantidad de países que trabajan en ese ejercicio como en muchos otros. Por ejemplo, defendiendo los principios de autodeterminación de los pueblos, que está constituido también como un principio fundamental de Naciones Unidas. ¿Qué hacer entonces mientras tanto con todo esto y con lo que significa Naciones Unidas?
Bueno, pues yo creo que lo que de hecho está ocurriendo es que comienzan a haber asociaciones de países al margen de Naciones Unidas que intervienen ya en asuntos regionales o en asuntos locales y cada vez con mayor influencia. Esto lo estamos viendo de manera muy clara en lo que es Asia y en todo caso el continente euroasiático, ¿verdad? En donde la influencia de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Desarrollo, todas estas creaciones que han hecho entre China y Rusia actúan desempeñando un papel moderador ahí donde fracasa Naciones Unidas. Digo, Naciones Unidas tendría que haber prohibido la instalación del Estado Islámico en Siria, que fue una iniciativa que tomó Hillary Clinton cuando era secretario de Estado de Obama. No lo pudo hacer. Bueno, finalmente hubo otras organizaciones regionales y sobre todo bajo el liderazgo de Rusia que pusieron fin a esa situación. Pero eso tendría que haber sido una iniciativa de las Naciones Unidas y no de un conjunto de países al margen. Y creo que acá en Sudamérica nosotros en un momento determinado intentamos, por ejemplo con la UNASUR, hacer aquello que Naciones Unidas no hacía y que la OEA no hacía. Bueno, ahora hemos sufrido un retroceso. Al terreno en los próximos años, pero esto habla de que justamente el sistema de Naciones Unidas no está dando respuesta a los grandes desafíos de nuestra época, a tener garantías, por ejemplo, de respaldar al Tribunal Penal Internacional, a donde deberían someterse todos aquellos que son acusados de crímenes de guerra. Bueno, Estados Unidos veta eso. Entonces, queda todo en una retórica vacía, grandilocuente, de la multilateralidad y de la reforma de Naciones Unidas, pero a la hora de la hora se impone la asimetría brutal del poder que existe en el sistema internacional. Sí, pero profesor Atilio, le pregunto si incluso más allá de Estados Unidos, es decir, hay algo más. Se lo planteo por el uso político que precisamente usted recuerda se le da en materia de derechos humanos a distintos países y a distintas situaciones. No directamente estaría involucrado Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, cuando vamos el Consejo de Derechos Humanos en sus informes anuales, allí también hay una clara línea de carácter político a favor o en contra de algunos países. Y esto pareciese que no pasa necesariamente por el sedazo de Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos ahí opera a través de algunos proxies, como se les dice, ¿no es cierto? Entonces algunos funcionarios o algunos países que se prestan a las maniobras, hemos visto el escándalo del último informe de esa Comisión de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el llamado informe de Bachelet, que ha vuelto a poner el acento en la situación de Venezuela, en donde los horrores metodológicos producidos en ese informe le quitan absolutamente toda validez, pero como pieza de propaganda ha tenido un papel muy importante y ha servido, digamos, para agitar las aguas, y entonces cuando uno se da cuenta que hay una simultánea ocurrencia de la aparición de ese informe y el viaje de Pompeo a 3 países limítrofes de Venezuela, evidentemente que uno no puede ser tan ingenuo para no pensar que acá hay un plan coordinado de acción en donde una agencia de Naciones Unidas se pone al servicio de los intereses de Estados Unidos, para no hablar de otras organizaciones supuestamente no gubernamentales, pero que están totalmente al servicio de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, el sistema internacional necesita una profunda reconstrucción de raíz, porque no solamente las Naciones Unidas han fracasado, sino también algunos organismos internacionales que supuestamente al principio tenían un respeto muy importante en la población. Estoy hablando de Human Rights Watch, por ejemplo, que se preocupa casi exclusivamente de lo que pasa en Venezuela, pero los muchachos que en Chile perdieron casi más de 400 de ellos, perdieron uno o los 2 ojos, ese no es un problema que concite la atención o la condena de Human Rights Watch. Digo, para poner un ejemplo de los tantos que hay. Claro, ¿no? Y la situación propia de Colombia, profesor Atilio, de eso no se habla. Colombia, una masacre diaria. Un asesinato diario, digamos, promedio en la gestión del presidente Iván Duque, sin embargo eso no es noticia ni aparece como preocupación. Entonces, por eso que necesitamos una reforma muy, muy profunda. Muchísimas gracias, profesor Atilio. Un placer. Muy buenas noches. Lo mismo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.
Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, jornada de paro contra dos tipos de masacres, y se denuncia: las de la violencia armada y la que deja una encubierta reforma laboral. En varias ciudades las caravanas dieron pie a concentraciones con las consecuentes amenazas del ministro de la Defensa, hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Es una danza antiquísima por la representatividad y la emotividad y también los elementos que ostenta esta danza. Donaquero era un guerrero. Actualmente la sociedad lo toma como un danzante. Sábado, solo por Telesur. Movilización nacional que clama por el fin de la violencia y de políticas económicas que van en contra del pueblo colombiano. La respuesta del gobierno no cambia: represión sobre los manifestantes, tal como se registró al final estas movilizaciones al inicio de esta semana. Las caravanas convocadas para este lunes por la Central de Trabajadores, sindicatos y asociaciones estudiantiles se convirtieron en marchas multitudinarias en todo el país. La Jornada por la Vida fue acompañada por colombianos desde Ámsterdam, Vancouver, París y Bruselas. El clamor de todo el país es el fin de la violencia. Hasta este 21 de septiembre, la Fundación Indepaz reporta 246 personas asesinadas en 61 masacres registradas en 2020. Movimientos indígenas estuvieron presentes. ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡A parar para avanzar! ¡Paro nacional! En Bogotá, la movilización transcurrió pacíficamente hasta la llegada a la Plaza Bolívar, donde las fuerzas de seguridad esperaban a los manifestantes. A los pocos minutos, inició la represión por parte del SMAT y a través de las redes sociales reportaron varios heridos. Los que estamos acá somos miembros de la prensa, están en directo para Revista Semana. Por favor, para que veamos muy bien los números, ahí estamos en vivo. ¿Por qué le disparan a la prensa? Por favor, ¿por qué le disparan a la prensa? ¿Quién nos dispara? Nos dispararon aquí. Ustedes nos dispararon a los pies, Diego, esa fue la situación. Al mismo tiempo que la alcaldesa Claudia López presentaba imágenes de la plaza vacía, los manifestantes eran atacados en los alrededores. Justificó la intervención del SMAT por un acto vandálico en los alrededores contra una institución bancaria. Lo propio hizo el ministro de Justicia, Carlos Holmes. Aseguró que la policía actuó para proteger a los ciudadanos, así como a la infraestructura pública y privada. Más temprano el ministro resaltó que con este objetivo el organismo estaba autorizado para aportar todos los elementos, entre ellos su armamento de dotación. Precisamente el fin de la violencia policial es otra de las peticiones de la protesta. Masacres ya se están presentando acá en la ciudad. Aparentemente hay unas investigaciones, pero no creemos ni confiamos en las instituciones que están al frente. Sentimos que esta fuerza policial, militar, esta fuerza represiva, dictatorial, lo que está haciendo es callarnos, silenciarnos,
Por su parte, los acuerdos de paz no se están cumpliendo en el campo, no se están cumpliendo en la ciudad. También hay muchas personas de FARC que están siendo asesinadas. Marchamos por la vida, marchamos por la paz. La protesta también responde a la crisis económica. Piden al gobierno frenar la reforma laboral y pensional, fijar una renta básica en el contexto de la pandemia, entre otras medidas de emergencia. En la práctica se ha impuesto una reforma laboral y una reforma pensional y tributaria. Hoy asistimos a una situación compleja en el marco del decreto 1174 que pauperiza el salario y pauperiza igualmente el empleo en Colombia. Cifras que sobrepasan el 25% del desempleo en Colombia, convirtiéndose en la tasa más alta en América Latina. De igual manera, la economía informal llega a una cifra del 45%. El pueblo colombiano expresa que no solo es víctima de la violencia, sino también de una gestión antipopular. Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo finaliza esta jornada de protesta? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Pues hay denuncias por parte de las organizaciones de derechos humanos en relación a detenidos, algunos heridos, como siempre pasa en estas manifestaciones. Una manifestación que comenzó en las horas de la mañana de forma pacífica y se desarrolló durante toda la tarde de forma pacífica hasta que los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar. Y bueno, allí por lo general siempre se presenta esta clase de acciones por parte de la policía antidisturbios, que nosotros nos encontramos allí en la Plaza de Bolívar cuando ellos comenzaron a lanzar gases lacrimógenas y granadas aturdidoras frente a los manifestantes. Bueno, y terminó como por lo general siempre termina, la gente corriendo despavorida, huyendo del SMAT. Pero ¿qué confluye en todas esas peticiones pues, de la gente? Primero, la reforma estructural a la policía, que se viene ya también solicitando desde varios organismos políticos y sociales, pero también una reforma laboral, la derogatoria del artículo 1174 que posibilita la contratación por horas en detrimento del ingreso de los trabajadores, pero también hoy también marchó el sector salud, diciendo que debería de reformarse la Ley 100, una ley que está pensada para, digamos, no beneficiar a los más vulnerables en el país. También, bueno, giran en torno al tema de los acuerdos de paz se cumplan por parte del presidente Iván Duque. Bueno, son varios los factores que generaron estas movilizaciones que con el pasar de los días vamos viendo que hay más ciudadanía que sale a la calle a exigir sus derechos constitucionales en relación a las marchas y a las movilizaciones. Hay más conciencia, la gente está exigiendo que haya justicia y que haya justicia por parte no solo de los operadores de justicia, sino de quienes las deben impartir, la policía, en relación a el caso de las agresiones violentas por parte de los efectivos policiales que las hemos visto en la calle contra los manifestantes, Tatiana, pero también rechazando las masacres, los asesinatos a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a los indígenas. Y con respecto a esto, pues decirle que hoy se conoció una denuncia de parte de las organizaciones sociales. Hoy fue asesinada o se conoció el asesinato de una lideresa indígena en el departamento de Nariño. Ella se llamaba Alba Alexandra Pinzá. Era lideresa y fue asesinada en ese departamento, precisamente donde el día de ayer también se cometía una masacre con ella. Son alrededor de 48 los líderes indígenas asesinados en lo que va del año. Así que por esto también se expresaba la gente en las calles exigiendo justicia y que se terminen las masacres y los asesinatos, Tatiana y televidentes. Sumando a esto el asesinato de los líderes
que son representantes de comunidades negras, como por ejemplo del departamento del Chocó, también departamento de Nariño, los líderes sociales en tantas partes de Colombia. Hernán, me queda algo por preguntarte con respecto al argumento que entrega la Policía de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, sobre por qué dispersaron de esta manera de nuevo con tal nivel de represión a quienes se concentraban de manera pacífica en la Plaza de Bolívar. Decían que en los alrededores de la plaza habían grupos de vándalos y que lo que estaban haciendo era proteger a la propia ciudadanía. Un discurso que no es nuevo, pero que probablemente después se verán las imágenes en donde sí había un grupo de personas que intentaban generar ese nivel de zozobra. ¿Alguna respuesta por parte de la ciudadanía con esto? Sí, Tatiana, pues la ciudadanía dice que ellos lo que hacen es expresarse en las calles frente a esta cantidad de inconformismo que hay. Se sale de las manos de la misma ciudadanía que 2 o 3 o 4 personas atenten contra una sede bancaria. Eso es imposible de controlarlo. La ciudadanía, y lo que nosotros pudimos ver en las calles, es que está saliendo masivamente a exigir sus derechos, a reclamar porque hay un cambio en la política social, económica, pero bueno, se les sale de las manos esta situación de unos 3 o 4 personas que, bueno, lastimosamente terminan así con esta jornada de movilización, y es aquí donde se enfocan los medios y donde se enfocan las personalidades políticas de algunos partidos que se enfocan en esta situación y no en el fondo de las protestas. Así que bueno, las personas están saliendo masivamente a marchar, Tatiana, y bueno, esto es una actitud rechazable desde todo punto de vista de 2 o 3 personas que atentan contra estas instituciones. De desvirtuar todo lo que se ha hecho durante una jornada como la de hoy, por ejemplo, y ese resulta ser el titular. Gracias, Hernán. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Fabio Arias, él es el fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, también con nosotros desde Bogotá. Fabio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, para usted y todos sus televidentes. Muchas gracias. ¿Le queda la sensación, después de esta segunda convocatoria, especialmente por redes sociales, muchas además organizaciones y también la gente del común, profesionales, estudiantes, trabajadores, miembros además de organizaciones de salud, etcétera, etcétera, autoconvocados, que es el inicio de lo que veíamos hacia finales del año pasado o de nuevo una respuesta social en las calles del país? Bueno, yo creo que, hablando de titulares, y ustedes son especialistas en eso, yo diría aquí, resumiendo lo que pasó en el día de hoy, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, que se viene un nuevo 21 de noviembre realmente en Colombia. Lo que hemos acumulado en esta pandemia, por el mal, por la errática política determinada por este gobierno, por este mal gobierno, lo que ha hecho es sumar inconformidades, no solamente en términos económicos, sociales o laborales, sino también en términos de vidas, en términos de asesinatos, en términos de masacres, directamente inclusive por la misma Policía Nacional, que fue lo que pasó el pasado 9 y 10 de septiembre aquí en Bogotá, donde hubo además un quiebre institucional, porque aquí la alcaldesa dice no haber exactamente dado ninguna orden de utilizar las armas de dotación, y sin embargo la policía, y hasta ahora no ha dado ninguna respuesta frente a eso, procedió contra las multitudes. De tal manera que digamos que se están acumulando muchas cosas, y evidentemente la gente, con respecto a noviembre del año pasado, donde hubo una excelente y portentosa y extraordinaria movilización social que duró más de un mes, muestra de que va a recuperar la calle en la medida en que la pandemia vaya descendiendo y vayamos obviamente venciendo nuestros propios miedos. La movilización de hoy así lo muestra y así lo determina, y realmente estamos discutiendo desde el Comité Nacional de Paro, ya empezamos a hacer una evaluación de lo que acaba de pasar hoy, y ahí sí, como se dice, ¿y qué viene después? Y esa es la discusión que tenemos hoy. Nosotros creemos que vamos hacia un nuevo paro nacional. Falta determinar en qué momento y en qué circunstancias lo realizamos, para que la gente que se autoconvoca, por supuesto, porque son muchos,
también logremos concentrar y centralizar toda esta inconformidad general contra este mal gobierno de Iván Duque. Fabio, ustedes que toman el pulso de todo Colombia, el pulso nacional, lo que vimos en Bogotá, primero caravanas y luego concentraciones con multitudes, ¿qué fue lo que pasó en el resto del país? Bueno, en el resto del país se repitió más o menos lo mismo de Bogotá. Muchas caravanas en las horas de la mañana, en las horas de la tarde también hubo muchas caravanas. En general podemos decir que todas inmensamente se desarrollaron de manera pacífica, ordenada, la gente mostrando su indignación con el gobierno. Los actos pues de violencia que de pronto se hayan podido significar han sido muy escasos, no logran ni siquiera pues digamos que minimizar la importancia de la movilización de hoy. Aquí en Bogotá, desafortunadamente, la policía, cada vez que llegan los muchachos a la Plaza de Bolívar, se desesperan, yo creo que esa es la palabra que toca decir aquí, y proceden exactamente contra la muchachada, especialmente la muchachada, y se nos genera ahí un pequeño problema que a veces nos queda muy difícil controlar, pero que seguimos diciéndole, porque también muchos otros manifestantes lograron contener un poco pues la respuesta, especialmente de los jóvenes frente a la policía, y digamos que pudimos ahí medio controlar la situación, pero desafortunadamente a veces le dan más importancia a eso que al Fabio, pero quienes 99,9% cometen y que lo de los dice, casos. lo que dice el ministro de la Defensa, además lo envía por Twitter para que quede clara la amenaza. Y lo que dice además las autoridades en la alcaldía de Bogotá es que deben protegerse a la ciudadanía de los actos vandálicos. Uno se pregunta también si hay infiltrados para cometer precisamente esos actos vandálicos, volviendo al titular, para que eso se convierta en la noticia del final de la jornada. Desafortunadamente es así. Es decir, aquí la agresión de la policía siempre la tenemos latente ahí. Sí, es un mal que tiene la policía en Colombia y no se ha curado de eso, y por eso una de las tantas propuestas que hay en medio de esta circunstancia es que se tiene que reformar la policía de manera profunda y estructural. No faltan algunas personas pues también que, infiltrados o no, hay infiltrados por supuesto de la policía, y hay otras personas que desafortunadamente piensan que el problema se resuelve haciendo algunos atentados ahí contra algunos bienes públicos o privados, y obviamente que nosotros también tratamos de llamar la atención sobre eso. No nos interesan esos temas hoy, cuando nuestro país lo que requiere es salvaguardar la vida y obviamente reclamar la paz. Y aspiramos obviamente que los medios de comunicación aquí en Colombia pues registren lo que verdaderamente es importante y significativo, la movilización social amplia, pacífica, y exigiendo del gobierno respuestas a los temas de las masacres y a los temas difíciles de carácter económico, social y laboral que vive la población. Duda, todo este proceso de organización social que veíamos el año pasado, que se registró con tal nivel de actividad pacífica y que fue ejemplar, molesta, incomoda, duele, otro calificativo tal vez, para que ante tal tragedia que está viviendo Colombia, hoy se registra nueva masacre, 61 en lo que va de este año, los líderes asesinados en distintas partes del país, los excombatientes asesinados en distintas partes del país. Todo esto que se ha conjugado no es noticia a nivel internacional. ¿Hay sensación de abandono o tal vez por eso, Fabio? Bueno, nosotros aspiramos que ojalá algunos medios logren, así como se dice, medir de la gravedad de la situación que tenemos en el país. Lo del 9 y 10 de septiembre en Bogotá es pero muy grave. 14 muchachos asesinados por la policía, que dispararon contra ellos abiertamente sin ningún control ni ninguna medida. Eso también es una masacre, de las más graves que han pasado en Colombia hace muchos años, porque estas otras, presuntamente el gobierno olímpicamente dice que eso es el problema del narcotráfico, pero estas que pasaron aquí en Bogotá directamente por parte del mismo Estado, matando a la muchachada, eso es una situación muy grave, que aspiramos que haya un registro internacional. Debo reconocer que nos han ayudado mucho nuestros compatriotas en muchos sitios del mundo
Hoy hubo manifestaciones en Canadá, en Vancouver exactamente, otras que vimos de Ámsterdam, otras que vimos de Londres. Y bueno, hemos visto varias a nivel internacional y aspiramos que eso ojalá vaya logrando mayor dimensión. Nosotros vamos a preparar otras movilizaciones aquí en el país y aspiramos que en el plano internacional también tenga alguna resonancia, porque esto no puede suceder en Colombia. Que queremos salir de esta tragedia de la guerra, que nos costó más de 54 años de violencia política, asesinando, pero desafortunadamente tenemos un gobierno que fue a hacer trizas los acuerdos de paz. Eso fue lo que vino, y por tal motivo imponer un nuevo ambiente y un nuevo contexto de guerra, desafortunadamente. La tenemos difícil, aspiramos que a nivel internacional nos colaboren, pero afortunadamente también tenemos que decir que a pesar de ello hay una excelente movilización social que es la que al final nos puede sacar de este embrollo desafortunado en que andamos. Muchísimas gracias, Fabio. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Tatiana, y feliz noche. Gracias, Fabio. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, un sector de organizaciones que van por el apruebo en el plebiscito se adelantan a la fecha y presentan su plan de campaña. ¿Qué significa este paso adelante? Precisamente ante la crispación política que vive el país. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Documentales Telesur presenta. Ou dehors ou pas normal, ça veut dire ministère yo utilisé hélicoptère en l'air, char dans tout trajet qu'a poussé gros canot ça veut dire pas gen moun qui te ka respirer encore ça qui t'est passé là. Queda grabado en tu memoria. Yo dois capter cosa seul dugi ba ela sel malé na tolla la ni fa pena tolla e con una bien a En estreno domingo. Solo por Telesur. En Noticia Chile, la contienda electoral por el plebiscito que busca dejar atrás la constitución de la dictadura de Pinochet se anunció para el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, este lunes se exhibió la propaganda televisiva Apruebo Chile Digno, impulsada por 127 partidos y varios movimientos sociales. El próximo 25 de octubre será la cita electoral para la realización de la consulta popular que preguntará a la población chilena si desea o no que se redacte una nueva constitución nacional. Organizaciones políticas como el Partido Comunista de Chile, Izquierda Libertaria, el Partido Ecologista, Unión Patriótica, Acción Humanista, Partido de los Trabajadores, entre otros que suman más de 120, exhibieron hoy en la televisión la propaganda por el sí, al mismo tiempo que hubo movilizaciones a favor en la capital Santiago. El pueblo debe mandar. Y aún más, nosotros estamos contra lo que nos exige el velo hoy día, cuarto medio, por ejemplo, para ser concejal, etc. Es el pueblo, es el poblador, es el trabajador, es el estudiante, es el intelectual, no es la persona que produce y vive en el país y sufre y tiene las alegrías y las penas que pasamos todos, el que tiene que escribir con su puño y letra la nueva constitución. En el inicio adelantado de esta campaña por el sí a la aprobación de que se redacte una nueva Carta Magna para el país, algunos partidos ya comienzan a captar voluntades por las redes sociales para trabajar en las mesas de votación.
Ninguna elección está ganada hasta que se cuenta el último de los votos. Por eso necesitamos apoderados y apoderadas de mesa para el plebiscito del 25 de octubre. Algunas voces señalaron que el llamado a elecciones plebiscitarias podría ser producto de un acuerdo político de espaldas a la legítima reivindicación del pueblo chileno en beneficio del gobierno actual. Este llamado a plebiscito fue la respuesta de la clase política para salvar al presidente que se estaba desplomando y que tenía miedo que arrastrara al Congreso. Entonces se acordó este mecanismo. Yo propuse otra cosa, adelantar elecciones generales de presidente y de Congreso y darle facultades constituyentes al nuevo Congreso para que hiciera la nueva Constitución. La promulgación de una nueva Constitución chilena, acorde a los nuevos tiempos y que termine con el legado traumático de la dictadura de Augusto Pinochet, es una deuda de vieja data para el pueblo chileno. Sin embargo, su éxito plantea serios retos para el futuro de la política y la organización social de base en el país austral. Allí están los hechos. Vamos a hacer una pausa brevísima y venimos con el análisis aquí en Noticias de Telesur. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Nessa edição estaremos conversando com o único senador negro no Brasil, Paulo Paim, sobre o desmonte dos direitos laborais no Gigante do Sul. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Miércoles, solo por Telesur. Volvemos para entrar de inmediato con el análisis a propósito del plebiscito por el sí. Veremos o no la decisión del pueblo que tomen en este plebiscito convocado. En todo caso, hay ya un gran avance por parte de organizaciones políticas y sociales para que así sea. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Por qué hubo un grupo de organizaciones y parte de movimientos sociales por el sí, por el Chile apruebo, que se adelantan? Sí, la campaña comienza el 25. Vamos a conversar de esto con Máximo Quitral, doctor en ciencia política, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos acompaña desde Santiago. Máximo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. A ver si entendemos qué fue lo que pasó hoy. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Si la campaña comienza el 25, ¿por qué se adelantan? Bueno, ya hace un rato ya que han comenzado la propaganda. Están autorizados a realizar algún meeting que ha ocurrido anteriormente. También a través de redes sociales han ido apareciendo ya algunas campañas propias de los partidos políticos, manifestándose por el apruebo y el rechazo. Y bueno, eso ha ido generando también todo este revuelo con respecto a la participación y a poder desarrollar correctamente esta campaña previa a la votación, que es el 25 de octubre. Pero ya ha tomado forma, así que esto ha comenzado con bastantes semanas ya. Si ese de alguna manera o algunos sectores lo ven como que estas organizaciones políticas están arrebatándole la iniciativa de la lucha social que se vio durante más de 6 meses en las calles por el plebiscito en el país. ¿Qué opinas de ello? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante.
que se deriva no solo de las manifestaciones, sino que también por la nula preocupación e interés, por llamarlo de esta manera, de los partidos de incorporar no solo a independientes, sino que también a pueblos originarios. El debate con respecto a la participación en una eventual convención constituyente de los pueblos originarios hoy está entrampado, está solo en el Senado y no ha avanzado mayormente. Entonces tenemos dos aristas. Una, la decidida participación de los independientes en el proceso final que se inicia en octubre, pero que el próximo año debiese ir ya convocando a nuevos participantes. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios? Entonces, como no hay una intención, no se ve voluntad de los partidos políticos de abrirse y tratar de incorporar o reservar o dar espacios a voces disidentes, lo que se está generando es cierta preocupación y suspicacia si efectivamente la preocupación es de incorporar nuevas voces al debate político o simplemente era una estrategia para blindar la posición del presidente Piñera tras la revuelta popular. Eso ha ido generando cierta suspicacia. La verdad de las cosas es que hay algunos partidos que han tenido la intención de abrirse a la opción de los independientes, pero si esto no toma una decisión final correcta que apunte en esa dirección, realmente la posición de tener una nueva constitución quedaría relegada a los partidos políticos, que justamente son el gran problema y que dio orden y nacimiento a esta revuelta popular en octubre del 2019. Máximo, lo que dice el excandidato a la presidencia, Alejandro Guillier, donde él le cuenta a un medio de comunicación que todo esto fue producto de una negociación política para que el presidente Piñera no cayera. Así que suena bastante desesperanzador para millones y millones de chilenos que durante todos estos meses han propiciado un verdadero cambio y con tal nivel de anhelo en el país. Sí, bueno, yo solo me gustaría decir que se demoró bastantes meses el ex candidato presidencial en dar cuenta de esta operación, por llamarlo así, para evitar que el presidente Piñera tuviera una salida anticipada del poder. Eso por una cosa. Lo segundo es que, bueno, aclara el panorama y que parece que las suspicacias de aquellos sectores más bien distantes de los partidos políticos tradicionales están en lo cierto, en lo correcto. Que en el fondo, aparentemente, lo que ocurrió el 15 de noviembre era una manera de la élite política de adelantarse a una situación más compleja tras la revuelta popular. Porque recordemos, a los que están en estos momentos mirándonos, es que el proceso plebiscitario de octubre es una consecuencia de la revuelta popular. No es que los partidos políticos hayan dicho, bueno, mira, sabes que hay que oxigenizar un poco la política, los partidos, hay que tratar de recuperar la confianza. No, esto ha sido empujado por el movimiento social y por la revuelta de octubre. Entonces, que el ex candidato mencione aquello, profundiza esta suspicacia y el temor de que el proceso final logrado desde la calle sea finalmente arrebatado por los partidos políticos. Creo que es una señal muy negativa, pero va a depender también de cuáles van a ser las acciones que de ahora en adelante van a tomar los partidos. Tienen dos posiciones que asumir. ¿Qué va a pasar con el mundo indígena? Sobre todo con el pueblo mapuche. ¿Y qué va a pasar con los independientes? Si en las próximas semanas no encontramos un mecanismo que incorpore a estos sectores, realmente las críticas van a comenzar a agudizarse con el paso de los días. Sí, y a aquellos que durante todos esos meses también, porque siempre hay que ponerlo de presente, que fue todo este estallido social que derivó, por ejemplo, en los cabildos ciudadanos, en donde se analizaba, donde se profundizaba en las distintas aristas que significa un contrato social como una constitución, que es lo que se quería. ¿Qué hacer también con toda esa masa popular que tiene la expectativa de una verdadera constitución para el país, distinta a lo que tienen hoy como nación? Bueno, lo que yo creo es que los partidos hegemónicos tienen que abrirse a nuevas ideas. Si están en la lógica de controlar todo el proceso, créame que parte viciado toda esta trayectoria
constituyente. Ya tendría un error de origen en términos de relegar una vez más a un grueso de la población que tiene la intención de participar directamente, no solo en reformular el mal llamado modelo económico, sino que evitar que el mercado tome decisiones trascendentales en áreas tan sensibles para la sociedad como la educación, como la salud, que lo hemos conversado más de alguna ocasión en nuestro país. Entonces, ahí hay que estar observando, estamos mirando también cómo van a definir, cuáles van a ser los mecanismos que van a adoptar los partidos para incluir a nuevas voces, porque si la verdad las cosas que los constituyentes emergen solo de los partidos políticos, realmente vamos a repetir la historia que nos ha golpeado duramente en nuestro país. Un proceso similar ocurrió en el 25 y no fue construido desde abajo, sino que finalmente quedó alojado en los partidos más tradicionales. Hay que evitar eso y justamente los movimientos más autónomos, más independientes, los sectores más críticos de los partidos políticos han tenido una actitud decidora en este sentido. Máximo, para despedirlo y escuchándolo atentamente, además revisando el panorama, hay necesariamente que pensar que estas medidas de aquellos, por ejemplo, que dicen sí vamos por un cambio de constitución, es una trampa en favor del poder permanente del que hacen también parte los movimientos y partidos políticos tradicionales. Es decir, parece que fuese como una trampa bastante orquestada, si lo vemos también desde esa perspectiva. O sea, si yo veo que no hay intención a abrirse a nuevas ideas, a proponer instancias económicas diferentes a las que están plasmadas en la actual Constitución, esta subsidiariedad que finalmente ha sido nefasta para el desarrollo importante de nuestro país y muy agresiva a los sectores populares. Lamento decirlo acá, que parte con un error trascendental, un error histórico, que es desplazar una vez más a los sectores populares que quieren tener una opinión decidida con respecto a cuál va a ser el devenir histórico de nuestro país, que está en una encrucijada, o mantener de por vida el legado de la dictadura o construir un nuevo Chile. Ahí los partidos van a tener que tomar una decisión. Claramente hay algunos que van por la primera línea, ¿cierto?, con la primera vía, pero hay un grueso importante de la población que busca transformar el actual estado de las cosas, y creo que las voces disidentes más críticas son necesarias para demostrar cuán fortalecida debe estar la democracia y para mostrar también el pluralismo que subyace en nuestro país. Con esta sensación de desesperanza, Máximo, con este panorama, permítame preguntarle si esto además implicará más en este panorama, en este escenario y producto también de esa defensa de todo lo que significó esta lucha, volver a las calles de manera permanente. O sea, yo creo que estamos frente a un sujeto colectivo distinto, que no acepta decisiones en cuatro paredes, que tiene una distancia absoluta, abismante de los partidos políticos, que no confía en las instituciones y que reconoce como la protesta, la manifestación, el mecanismo de transformación social. Ese es el Chile que tenemos hoy en la actualidad. Recordemos que las movilizaciones no se han terminado durante la crisis sanitaria, en algunos casos se agudizó muy preocupantemente. Entonces, a mí yo no pienso, no parto de la idea de que las manifestaciones se hayan terminado del todo. Este octubre, con matices, con bemoles, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y por tanto, no creo descabellado pensar que en una situación como la que estamos discutiendo ahora sea motivo de mayor movilización. Solo agregarte un dato, hay un grupo de abogados en estos momentos que busca interponer un recurso para evitar el plebiscito de octubre. Entonces, hay una situación inestable, no sabemos si finalmente esto pueda prosperar. Máximo, permíteme, te pregunto, y aquí nos quedamos solamente unos minuticos más. ¿Y esos abogados a quiénes representan? ¿Cuál es la intención de suspenderlo, según lo de esos abogados? O sea, el argumento es que estamos frente a una crisis sanitaria y que este plebiscito podría aumentar el nivel de contagio. La verdad que es un argumento realmente sospechoso, porque
porque el transporte público ha seguido movilizándose, se han flexibilizado algunas medidas sanitarias. Yo la verdad encuentro incomprensible el argumento y por tanto me atrevería a decir con total responsabilidad que puede ser usado para evitar que efectivamente se desarrolle el plebiscito y nos encontremos una transformación social, que es lo que uno esperaría. Pero también uno tiene que ir mirando los sucesos que vayan ocurriendo en los próximos días. Pero adelantándome un poco a esta sensación, habría que ver el grupo de abogados que está patrocinando este recurso, que a primera vista parece que sí responden a partidos políticos y a intereses políticos y económicos, y por tanto ahí sería la explicación de por qué están con esta idea de evitar que se desarrolle el plebiscito en octubre. Riñar en los próximos días a ver qué es lo que pasa con respecto a ello. Gracias por contárnoslo también, Máximo. Muchas gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer acompañarles. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.